Hola Moonflowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles otro contenido. Y como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo una pequeña dosis de nuestro bello Jeongmin. En estos últimos meses hemos recibido tantos momentos llenos de miradas, gestos y mucha ternura por parte de ambos. Pero eso no quita que ellos siempre estuvieron ahí regalándonos buenos momentos. Por lo mismo, el día de hoy he decidido compartir con ustedes un top de mis momentos Jeongmin favoritos, como también les traigo algunos comentarios de las propias Jikook Shippers confirmando que el Jeongmin están o estuvieron en una relación. Obviamente soy el de la idea de que ellos jamás terminaron, pero el hecho de que las propias Jikook Shippers lo confirmaran me deja más que satisfecha. Obviamente este chismecito se los contaré completo en este video, así que busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con mi top de momentos favoritos. Momento número 1. En el episodio 106 de Ron, los del staff nos regalaron una escena súper bonito protagonizado por Jimin y Suga. En dicha escena le regalan un cuadro a Suga con la foto de Jimin. Sin duda lo que nos llamó más la atención es ver la sonrisa tímida que ambos tuvieron. Y no solo es eso, Jimin nos aclaró que Suga había puesto esa foto como fondo de pantalla para su celular. 배경화면입니다. 이거 너무 웃겨가지고. 진짜요? 배경화면 했는데. 야, 우리 아티스트 접견실에도. Momento número 2. En el episodio 131 de Ron, Jimin y Jeonggi hicieron colapsar a toda Jeongmin Shipper con esta escena llena de carisma, dulzura y, por qué no decirlo, con un poco de amor. Momento número 3. En el episodio 118 de Ron, no solo tuvimos un momento maravilloso, sino que aparte de eso tendríamos nuevamente una hermosa selfie Jeongmin. Momento número 4. En una transmisión para V-Live, los chicos estaban leyendo los mensajes de ARMY. En una de esas, Jungkook mencionó la palabra Jeongmin y obviamente la reacción de todos a su alrededor fue muy notorio. Jeongmin. Okay. Momento número 5. Este momento es muy hermoso y emotivo porque sabemos que ambos estuvieron horas y horas grabando no solo para el programa de Jeonggi, sino también ensayando los pasos para hacer un TikTok de Lake Grace, como también estuvieron ensayando para un TikTok de Gaeum. Sin duda, ambos se lucieron y pasaron un día lleno de diversión. Momento número 6. Jimin y Jeonggi recreando la escena del Titanic. Momento número 7. Suga subiendo por el castillo inflable solo para deslizarse al lado de Jimin. Momento número 8. Sinceramente, este live me dejó muchas dudas, porque como ya sabemos, Jimin se unió a Jeonggi en Weverse comentando su live. Pero al momento de cantar un feliz cumpleaños, Jimin se puso un poco sentimental. Ciertamente es la primera vez que los vemos felicitarse de esa manera, aunque ya lo habían hecho antes.
Pero sin duda, un momento muy emotivo fue que Jimin le comentara Yoongi marry me. Y como ya sabemos, Jungkook y J-Hope comentaron lo mismo, pero Yoongi solo comenzó a responderle a Jimin. Es algo muy tierno porque Jimin últimamente ha estado comentando los lives de Yoongi y él se ha mostrado muy contento con todo esto. 아, 형 체력 짱이라고? 아유, 뭐. Momento número 9. Esta escena sin duda endulza nuestros corazones, ya que teníamos a Jimin cargando a Suga. Momento número 10. En el juego con Let's BTS veíamos lo que Jimin quería decirle a Suga. 윤기야, 사랑해. Momento número 11 que sin duda es uno de nuestros favoritos, ya que tendríamos al Jeongmin en una entrega de premios. Momento número 12. Suga diciéndole te amo a Jimin. 슈가 형이 사랑한다 들으면 힘날 것 같아요. 진짜. 어. 지민아, 예? 사랑한다. Momento número 13. Todas podrán decir misa, pero este momento ha sido y será uno de mis momentos más memorables, ya que representa un amor unilateral que son opuestos pero complementarios. En el momento número 14 vemos el apoyo mutuo que ambos se proporcionan. Yoongi apoyando a Jimin más un tierno abrazo y luego veríamos a Jimin asistir al concierto de Yoongi. A eso hay que añadirle las lindas fotografías que ambos nos regalaron. Pero el momento más hermoso vendría acompañado de un live donde sin duda las miradas cómplices entre ambos no se hicieron esperar. Momento número 15. Esta escena se me hizo muy tierno porque veíamos a Suga haciéndole cosquillitas a Jimin. Momento número 16. En los episodios de Intesub temporada 2 tendríamos este bello momento donde Yoongi le enseña a jugar baloncesto a Jimin. Más que enseñarle, ambos estaban jugando y divirtiéndose. Este pequeño momento sin duda no la podemos superar. 이렇게 해야 된다는 거죠. 여기서 이렇게 날려야 되는데. 이렇게? Momento número 17. Durante los ensayos de Deutschita, Jimin se acerca a Yoongi, pero algo muy curioso pasó entre ellos. Este momento es muy lindo. Es un video subido en TikTok que la verdad me interesó mucho porque ahí se vio la inseguridad de muchas Jikook shippers. Estos son todos los comentarios que estaban dejando. A decir verdad, todas esas cuentas comentan que entre Jimin y Yoongi existió algo muy fuerte, aunque en mi punto de vista ese algo muy fuerte jamás se terminó. Pueden hacerle pausa al video para que puedan leer cada uno de estos comentarios y se darán cuenta que todas hablan sobre la manera en que Yoongi está enamorado de Jimin. Incluso hablan sobre la manera en cómo lo mira. Otras simplemente dicen que Yoongi lo intentó, pero que Jungkook fue quien se quedó con Jimin. A decir verdad, sus puntos de vista son algo graciosas, pero lo que a mí personalmente me gusta de todo esto es que ellas mismas confirman que hay algo muy fuerte entre el Jeongmin, así que me quedo con eso. Leamos este comentario donde dice que Suga
amó a Jimin desde el día 1, pero cuando se decidió, supongo que se refiere a declararse, Jungkook ya había robado el corazón de Jimin. Es gracioso porque hablan solo pensando en su ship Jikook. Pero veamos la actualidad y díganme si Jimin no ve a Jeongi con ojos de amor, o por lo menos deben reconocer que ellos se tratan con tanta delicadeza y son muy sutiles a la hora de interactuar. Este otro comentario dice que Suga lo ama en silencio, pero yo creo que no es así. Sabemos que Jeongi es muy reservado con sus sentimientos, pero a leguas se ve lo que siente por Jimin. Este comentario es muy gracioso viniendo de una Jikook shipper. En fin, voy a terminar de ponerles todos estos comentarios para que los vayan leyendo con calma, porque inconscientemente las Jikook shippers nos estuvieron confirmando el amor entre Jimin y Jeongi, un amor incondicional que ha evolucionado al pasar de los años. Sigamos viendo mis momentos favoritos. Momento número 19. Este es uno de mis momentos favoritos, ya que veíamos un cálido abrazo que sin duda nos robó el corazón. Momento número 20. Durante las grabaciones de Festa 2021, que sin duda nos dejó muchos momentos Jeonmin, tendríamos este pequeño momento donde Jeongi nos demuestra algo difícil de creer, puesto que él es muy reservado. Sin embargo, creo que las ganas de hacerlo fue aún más fuerte. Momento número 21. Este momento también se convierte en uno de mis favoritos, ya que veíamos a Jimin ser el fan número 1 de Jeongi. Momento número 20. Para este momento vamos a ver un poco de análisis. Recordemos que Jimin viajó a Nueva Jersey para el concierto de Suga, y este momento sin duda fue muy emotivo. Luego de ese momento, pues los vimos compartir un live de noche donde Jeongi nos dijo que él y Jimin habían decidido viajar en el mismo auto, ya que ambos se hospedaron en el mismo hotel, por no decir que compartieron la misma habitación. Seguido de eso, veíamos a Jeongi en el show de Jimmy Fallon, donde casualmente lleva un pequeño chupetón, es decir, pudo haber sido un mosquito, pero yo prefiero llamarlo Jimin, ya que casualmente el 3 de mayo Jimin subió esto en Instagram y como se darán cuenta, él y Jeongi seguían juntos. Jeongi se presentó en el programa de Jimmy Fallon el 1 de mayo y ahí podíamos ver esa pequeña marca. Jimin sube esto a sus historias de Instagram el 3 de mayo. Y casualmente en el concierto de Jeongi veíamos los mismos zapatos y en el show de Jimmy Fallon también. Y por si eso no fuera suficiente, en esta entrevista también los veíamos usarlo. Pero sin duda lo que confirma mi teoría de que Jimin estuvo apoyando la gira de Jeongi es que los próximos conciertos de Jeongi fueron el 3, 5 y 6 de mayo. Y da la casualidad de que Jimin llegó a Corea hasta el 7 de mayo. Puede que eso haya sido una coincidencia, pero justamente el 22 de mayo nos compartió unas cuantas fotografías de su estadía en Estados Unidos. Y no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que alguien tuvo que tomarle esa foto. Y no creo que haya sido su manager, puesto que la ropa que trae en esta foto es la misma que llevaba al llegar en el concierto de Jeongi. Y recordemos que el mismo Jeongi dijo que Jimin estaba con él en la sala de espera antes del concierto. En mi punto de vista, esta otra fotografía es más como íntimo o seductor. Si se dan cuenta, las cortinas son las mismas que aparecen en el live que ambos realizaron. Podemos ver que Jimin está cenando en compañía de alguien. Obviamente elijo creer que se trata de mi bello gatito.
Y es que yo sé que hay miles y miles de momentos hermosos entre el Yeonmin. Por lo mismo, los invito a comentar cuál ha sido su momento Yeonmin favorito y muy probablemente yo pueda hacer una recopilación y análisis sobre lo que ustedes me vayan comentando. Por el momento, esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.